Antes que yo sabía que me estaban quedando un par de ideas, pero no me acordaba con precisión y... Ah, que me acordé una... No, la verdad no tenía ni ganas de hacer el video, pero prefiero hacerlo ahora antes de olvidarme y me parece un tema re importante. Bueno, resulta que hicieron un experimento. Yo había visto ya un experimento con animales sobre empatía. Que era con chimpancés. Era con unos chimpancés. Y me acuerdo que lo usaba mucho para hablar de los niveles de evolución, ¿no? De los seres humanos. O sea, que había gente que ni siquiera alcanzaba ese criterio evolutivo acerca de la capacidad, pero también de la necesariedad, del ímpetu, el espíritu colaborativo Es más, yo no sé si de los loros no lo había escuchado ya. No lo había visto, no lo había escuchado. Leerlo seguro que no, pero porque nunca leo esas cosas. Pero bueno, lo es cierto que la otra vez vi el de los loros. Le enseñaron un sistema de intercambio, digamos, un incipiente orden monetario, una onda de intercambio económico. Entonces les daban unas argollitas, dos loros que estaban juntos, en jaulas separadas, pero digamos, en el mismo, estaban pegaditos y se veían aparte. Entonces le daban esas cosas, ¿no? Les enseñaron que cuando le daban una argollita una arandela, qué sé yo, esa cosa. Sí, una arandela más que. Cuando le daban una de esas arandelas al investigadora, no sé, la persona le daba, le daba una comida. Y entonces consolidaron ese aprendizaje. Y en un momento cambiaron bueno, en la parte del experimento, o sea, en otra parte del experimento, a un loro le dieron todas las arandelas y al otro loro le dieron una sola arandela. Y bueno, el loro, como no es ningún narciso, no es ningún narcisista, no es una persona egoísta, o sea, no tuvo problemas en su etapa de consolidación de su yo, no tenía problemas subjetivos de eso, no era que estaba preocupado por su no tenía muchas dudas de sí ni de la otra persona, entonces, ni del otro loro. Entonces le dieron 10 arandelas, al otro le dieron una sola. Y el loro tenía hambre y no tenía arandelas. Y el loro, como no tenía problemas de constitución subjetiva, ni de baja autoestima, ni nada, le dio arandelas al loro que tenía pocas arandelas, así se compraba algo para comer. Yo es el día de hoy que no sé qué tecnología maneja esta gente
que me está acosando, ¿no? No sé si usan egregores solamente, proyecciones mentales, si usan la tecnología propiamente, entonces hacen esa cosa que es como una ficción de telepatía, pero que no es telepatía. No es una audición externa, una cosa, es absolutamente interno, o sea, no es que yo escucho cosas, eh, bueno, sí escucho, pero digo, no es que yo escucho voces externas que no existen, sino que hay como puede ser que lo hagan a través de la intuición, digamos que ya tengan una forma de comunicarse con con mi mente, porque por estas proyecciones mentales, los mentalistas hacen con facilidad esas cosas, pero no sé qué nivel maneja, ¿no? Me da mucha, esta gente que me estuvo persiguiendo todos estos años, que me está acosando, siguen acosándome, sobre todo en el ámbito laboral, o sea, tratan de que no pueda vender nada ni hacer nada porque quieren generar un determinado estado de ánimo para controlar eh, psicológicamente. ¿Qué me importa? Lo cierto que eh, era obvio lo que iba a aducir el sistema. Yo no sé, a veces me pregunto si no es una parte del egregor del sistema mismo, ¿no? Del sistema que se está terminando, del hegemón de la crueldad. Porque cuando veo lo del loro medio que me bajoneó, porque digo, si hasta un loro es lo suficientemente inteligente como para comprender esa noción básica, ¿por qué nosotros, dignidad humana en general, no hemos sabido defendernos de una lógica tan primitiva? Y cuando digo primitiva me refiero, por supuesto que no a ningún pueblo indígena, pero primitiva a nivel de la constitución subjetiva, o sea, re primitiva, ¿no? Hay como en, en las etapas de evolución de los seres humanos, hay una etapa de la niñez donde los, los- los niños necesitan eh, eso, definir su yo frente al mundo. Y en una de esas etapas del narcisismo es como que exploran esa cuestión del egoísmo y hasta qué punto. O sea, ahí hay varias formas de donde el desarrollo humano explora ese asunto, ¿no? Pero hay una etapa en particular donde empiezan a tener esta noción de quedarse con eso, o sea, no compartir o quedarse con todo, o agarrar, querer todo lo que tienen los otros nenes y quedárselo y solamente, ¿no? Hay un momento donde pasa eso, pero es un momento, después la gente crece, ¿no? Los chicos crecen y entienden cómo es. Casi todos los chicos superaron la edad biológica, digamos, de un loro. Casi todos los seres humanos. Y medio que me bajoneó esto, ¿no? De decir, es tan simple y nosotros no encontramos el modo de defendernos de esa mentalidad tan enormemente primitiva. Pero, por un lado era obvio, pero además algo pasó en ese momento que no llegó a ser ni una frase, no me acuerdo cómo fue. O sea, no llegó a ser ni dos palabras juntas. Pero
como si, no sé si se lo Opus Dei, qué sé yo, qué carajo es eso. Que hace esas cosas, ¿no? Esas proyecciones. Pero como que se quiso jactar la cosa esa, que no me imagino. Me resultaría más fácil pensar que es un reptil posta, o sea, es como la cosa esa de los extraterrestres. Me resultaría más fácil pensar que es un reptil que es una persona, porque realmente un reptil que se cree inteligente que una persona, porque realmente y lo cierto que como que intentó jactarse de que el ser mezquino, egoísta y ladrón o corrupto o así, ¿no? Esas cosas era como ser más evolucionado. Como que intentó por una trillonésima de segundo como que, entendiste, creo que yo voy a decir eso. Entendiste. Como entendiste en términos de esto, ¿no? Como ser más como si eso fuera a ser más evolucionado. Bueno, no, ya habrá. Obvio que no. Siempre me pasa eso, ¿no? Como cualquier cosa cualquier criterio que che, habré sido muy dura, cómo me expresé. Ah, bueno, yo no sé, yo no me puedo, a mí no se me, a mí no es raro que se me olvide Gaza, ¿no? Cuando Palestina. Es raro que me olvide de Gaza cuando hablo de este tipo de cosas. Em, Entonces, en términos de que es el exponente más acabado de esa lógica criminal, o sea, de esa lógica mezquina lógica. No es una lógica, pero en esa línea de mezquindad y eso, como ese criterio hiperprimitivo de la, la, la constitución incompleta del ser humano. Así de simple. En términos de el otro, la otra como un peligro, como un objeto, eh, como un inferior, como un paria que no tiene derechos. Y no, yo no digo que el Opus Dei no tenga derecho a existir o a comprar su comida o a tener su casa. Ni siquiera hablé en contra. Ay, cuidado. Ni siquiera hablé en contra de la propiedad privada, pero
tranqui, ¿no? O sea, tampoco mayúscula el tema de la propiedad privada, tampoco mayúscula, tampoco lo veo así, digamos, tampoco. eh, Entonces, ¿qué hacen estas personas que tienen estas patologías graves respecto de su constitución subjetiva? Si no crees en la propiedad privada, entonces tenemos derecho a robarte porque no crees en la propiedad privada. Bueno, digo, yo no estoy diciendo que el Opus Dei no tenga derecho a, a hacer negocios o a tener plata. Lo que yo digo es que nadie tiene derecho ni a ser genocida, ni nadie ni nada, ni nadie tiene derecho ni a ser genocida, ni a ser pederasta, ni a formar una organización criminal mundial de extorsión, genocidio, crimen organizado, etcétera, etcétera. Nadie, ni nadie, ni nadie tiene derecho a eso. Eso sí digo. Lo que pasa que cuando vemos dónde confluyen y dónde confluyen las alianzas esas, yo no me olvido de Gaza. Yo no me olvido de Gaza, yo no me olvido de lo que ahora hacen en Cisjordania, de lo que intentan hacer en el Líbano, pero tampoco de lo que hicieron en Irak o de lo que hicieron en Libia. Entonces, si hay un punto donde personas con esas características en una situación extrema saben que bueno, lo asumen concretamente, que son lo que de verdad son, y excluyendo tanto la música, tanto la música como a la palabra sol y a la palabra hijos, también, hijo, en otro idioma, pero excluyendo por completo, pero hablando en perfecto argentino, perfecto castellano, perfecto argentino en este caso. Las personas que tienen esa misma constitución subjetiva, pero con otro viaje mental, que es lo que comentaba en el otro video, que creo que los voy a publicar juntos, estos dos videos, que terminan, que tenemos la oportunidad de escuchar esto, ¿no? De esa gente que dice que son una porquería, que no merecen vivir, y que son una basura, ¿no? Esas personas que terminan diciendo eso de sí mismos. Claro, esas personas lo tienen que terminar diciendo porque quedan expuestas a esa situación donde ya no queda motivo por el cual mentir. Y al contrario, no lo escuchamos de parte de todas las otras personas, porque sí, de todas las personas que comparten esa característica o esa constitución subjetiva, esa forma de pirar. Igualmente, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo, pero sí hay un desconocimiento absoluto de la, de la soberanía del otro, de lo otro de la otra. Hay un desconocimiento total
lo que no necesariamente tiene que ser la fuerza, sino la fuerza física, la fuerza, sino que no, el otro, la otra, simplemente tiene derecho a hacer porque tiene derecho a hacer, ¿no? Porque, pero, ahí está, con el tema de los loros. Pero, bueno, nada nuevo, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo tampoco a este respecto. Si eso no se puede elevar a la categoría general, si eso no se puede generalizar, y sobre todo cuando estamos hablando de criterios excluyentemente sociales, y entonces no. Entonces no hay cómo sostener que el egoísmo, la mezquindad y la maldad es un nivel evolutivo superior. Ahí hay una confusión con la individuación, hay un problema con la cuestión de la individuación, o una pseudo confusión, porque en verdad al psicópata no le importa un bledo la constitución subjetiva, ni el error, ni la filosofía, ni la existencia, carajo, no le importa nada, ¿no? No hay un criterio genuino, digamos, ahí, eso, en esos planteos. Es una expresión más de esa subjetividad, digo, la subjetividad que tiene esa patología, que no es una característica, eso es un error. Eso es un error, es un criterio erradísimo. No estaba haciendo eje en eso, entonces no le daba bola a esa expresión, pero es incorrecto, muy incorrecto, utilizar la palabra característica. Bueno, no sé cómo la utilicé, no sé si la utilicé tan mal, digamos, en el contexto, pero eso no es una característica, eso es una modalidad vincular que influye en todos los ámbitos de la vida, tanto de la persona que tiene esa no quiero decir estructura, bueno, pero que tiene ese desastre, ese desastre en su subjetividad, tanto para esa persona como para todo el entorno, como para la sociedad en la que, y para la sociedad que termina sosteniendo esas personalidades que no tienen no tienen ningún compromiso con la proximidad, ¿no? No tienen ningún compromiso intrínseco, o sea, así como eso, ese respeto imprescindible de la soberanía del otro o de la otra. Ahora, respecto de
respeto de la propiedad privada para plantear mejor mi punto de vista y no dejar así como una... Soy peronista. Soy peronista. Y ser peronista en este punto me parece que es es bastante parecido al criterio del socialismo del siglo XXI, en cierto sentido, ¿no? O sea, sí, actividad privada, pero que no me vengas con que la actividad privada va a destruir la subjetividad de una generación, porque no. No, no va, no va, eso no va, no hay cómo. No puede superponerse la actividad privada a reventa como hicieron estos depravados. No, eso no es propiedad privada. O sea, que un grupo de personas inmorales e inservibles, que no diferencian la locura de la posesión demoníaca, perdón que lo diga. O sea, mezclando categorías re dispares. Lo que pasa que lo estamos viendo. No hay, o sea, es un momento en ese sentido, es un momento abrumador, ¿no? O sea, no. Peter Thiel no está defendiendo nada más que un sistema de dominación abominable que es indefendible. Y que diga lo que diga, porque en verdad es mentira. Es mentira porque el sentido último es un criterio indefendible. Es indefendible. Es asqueroso, es una falta de respeto al ser humano y es indefendible. Lo que le hacen a Cuba, porque lo que le hacen a Cuba porque sí se puede ser de otra manera. Lo que le hacen a Cuba porque sí se puede ser de otra manera es indefendible. Tan es indefendible que se la pasaron no sé cuántos años diciendo que no estaba ocurriendo eso. No sé cuántos años se la pasaron diciendo que no estaba ocurriendo eso. Y así, pues, qué sé yo cuánto rato. Lo que le hicieron a Gaddafi es indefendible. Lo que está pasando en Libia es indefendible. Lo que le hicieron a Libia es indefendible. Entonces, los loros son más evolucionados que esas personas, sin ninguna duda. Y sin ninguna duda, nosotros, dignidad humana, estábamos apercibiendo enorme cantidad de cosas por no reunirnos con Dios en nuestra... Con Dios se llame Dios o se llame hagamos las cosas bien, porque las vamos a hacer bien, porque hay que hacer bien las cosas bien. Lo digo así en términos
si lo tengo que entender yo, o sea, si lo tengo que decir como yo lo vivo y lo entiendo y lo siento, es Jesucristo. Por muchas razones es Jesucristo. Lo que pasa que, y si no es Jesucristo, si no se plantea en esos términos, cuando digo Jesucristo no estoy diciendo que todos tenemos que ser cristianos, ¿no? En términos de Jesucristo. Porque también me siento muy cerca del Islam, entendido como lo entiende Irán. Porque tiene ese mismo criterio integral. O sea, está en la Biblia también. Lo que pasa es que está en la Biblia, depende cómo la quieras leer. Depende cómo la leas. Porque la otra porquería también está en la Biblia. O sea, también figura ese criterio monstruoso en la Biblia. ¿No? Pero si pretendiéramos igualar, ya lo dije, yo si me lo preguntan a mí, yo creo que Fidel Castro es un amigazo de Jesucristo. Si me lo preguntan a mí, y el ayatolá, por supuesto que también, y a veces, ahora no tanto, pero en una época tenía como la facilidad de imaginármelos trabajando juntos, a Chávez, a Perón, a Fidel, ahora al ayatolá, me resulta fácil imaginarme eso y lo veo como mucha belleza, o sea, lo veo. Este, pero no es lo mismo, ¿por qué? Porque cuando se agarra de la tierra excluyentemente, cuando no se despega de las circunstancias instantáneas, inmediatas y qué sé yo, después se pierde una referencia que el tiempo necesita. Por eso Cristo. Y también Fidel. Por supuesto que también Fidel. Y también el ayatolá. Yo lo escucho hablar, cuando escucho hablar al ayatolá, eh, también me genera esa sensación me refiero a Ali Khamenei, la paz está con él, sin duda, con Diosito Santo. Y eso, hay gente que genera eso, ¿no? Como no solamente una gran visión de futuro, de organización, de presente, de reactualización. Eso me sorprende mucho de, de ¿qué decir? Es como el pueblo musulmán, no sé si así. Esa reactualización que tienen de esos duelos, cómo los fortalece y no me refiero, por supuesto que no estoy hablando de la injusticia que vivieron con el martirio del ayatolá, pero esa costumbre de recordar de recordarlo, trayéndolo tan acá, ¿no? O sea, como volviéndolo al presente con todo lo posible, con sus lágrimas. Ahora con el ayatolá, con el ayatolá Jamenei, lo que nos muestra,
no soy occidental, estoy muy influenciada por el criterio occidental, soy una occidental, en cierto sentido, soy mestiza, pero soy una occidental en recuperación en cierto sentido, digo a nivel epistemológico, pero em, para mi mi tradición epistemológica, digámosle, eh, me sorprende bastante esa, esa cultura en ese sentido, ¿no? Y para esta tradición, otra cosa iba a decir respecto de esto, lo de Ali Jamenei, eh, nos muestra, nos muestra como con toda con todo una tradición del Islam, una tradición fuertísima del Islam y que los fortalece como pueblo y los unifica. Esto de este, esta, esta comunión popular en el recuerdo de sus mártires y en la actualización de ese sufrimiento. Pero en la actualización, en términos hasta de llanto, o sea, volver a traer eso como todo lo que nos costó, todo lo que nos costó llegar hasta acá. Pero eso se puede ver en, eh, eh, quiero decir, cómo los trae a la actualidad nuevamente, sobre todo al pueblo iraní, pero que se está generando como, gracias a Dios, se está generando como, como una gran fuerza, ¿no? Respecto al pueblo musulmán. Eh, en el mundo, o sea, como una cosa, como una, no solamente de entender mejor qué implica, no es el Islam. La cultura persa, pero no solamente, porque también está relacionado con la religión, o sea, es muy interesante lo que está pasando respecto de eso. Lamentablemente instigado por la guerra injusta y innecesaria que les impuesta a Irán, pero, pero a raíz de esto también enseñarnos al resto del mundo una forma tan diferente de encomunar, tan distinta, ¿no? Con ese llanto. Quiero decir, es como si nos juntáramos, como si nos juntáramos los cristianos una vez al año a llorar, a recordar y a llorar la injusticia que padeció Jesucristo. No a escuchar una misa donde se recorta y se escucha el eco. No estoy criticando, no me interesa criticar. Lo que estoy diciendo es que, porque es como si fueran como compartimentos muy estancos que luego sabíamos
cuán vinculada estaba la dictadura militar con la Iglesia Católica en Argentina y en tantos otros lugares. Ahora la Iglesia Evangélica con el sionismo. Y que la verdad que eso de religión no tiene nada, eso es un mecanismo de dominación, no es religión. Pero de eso Jesucristo no tiene ni noticias, o sea, no es que no tiene ni noticias, digo, de Jesucristo no tiene ninguna responsabilidad. La obra de Cristo es la obra de Cristo. La obra de los corruptos irresponsables y las corruptas irresponsables es su obra, no es la de Cristo. La de Cristo hizo otra cosa que nada que ver. Pero digo, bueno, también esa síntesis, ¿no? Esta síntesis que hace la Revolución Islámica. También esa síntesis, es decir, a mí escucharlo a Ali Jamenei me genera paz, no me pasa solamente con Ali Jamenei, con el Ayatollah, también me pasa con el hijo, que de lo que leí, no lo escuché hablar, pero de lo que leí también me genera esa gente profundamente sensata y verdaderamente honesta con lo que está diciendo, con lo que cree, con lo que siente, con lo que estudió, con lo que sabe, con lo que ve, con lo que entiende, ¿no? O sea, profunda responsabilidad para con el ser humano. Ni siquiera excluyentemente para con su religión, para con el ser humano, ese verdadero cuidado de la integridad humana. Me pasa lo mismo con Putin. Cuando escucho a Putin me pasa lo mismo. Y claro que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Son liderazgos muy fuertes los que estoy mencionando, que también me pasa cuando escucho a Fidel, ¿no? Escuchaba al nieto de Fidel. Esa gente, verdaderamente, uno sabe que cuando estás escuchando a esa persona, no te está cameleando, no te está mintiendo, no te está tratando de manipular. Y si hay algo que esa persona no te dice, no es que no te lo está diciendo porque te quiere engañar, no te lo está diciendo porque es necesario avanzar en el mismo sentido, en el cuidado, el cuidado del ser humano, en el cuidado de la nación, en el cuidado de las riquezas de esa nación para poder forjar el futuro, ¿no? No tengo ni idea cómo se enganchó eso con lo que quería hablar respecto de la propiedad privada, pero medio que tiene todo que ver en el sentido de que, no, porque ya había dicho lo de la propiedad privada, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con una cosa de responsabilidad, responsabilidad verdadera, digamos, en mi caso, conmigo en lo personal, con mi familia, con mis hijas, pero también con el mundo en el que vivo, o sea, sí, la propiedad privada con un límite, ¿no? Estupideces, no. Y hasta la palabra también con eso, ¿no? Alguna línea le había enganchado con respecto a lo que venía diciendo de Ali Khamenei. Bueno, se me perdió. Pero qué distinto el lazo social que se genera cuando se entiende esa idea integrada
Pero integrada honestamente, no integrada desde el poder financiero, o sea, como mecanismo de dominación. Eso no existe, no tiene futuro. No tiene futuro. Así de simple. Y lo sabemos muchos y muchas, que no tiene futuro, digamos. Inventar una religión ad hoc, o sea, no es teléfono, estar metiendo ideas estúpidas y desuniones y rupturas y no tiene futuro eso. Inventando una religión que más o menos parezca religiosa y que fomente determinada forma de comer y terrible, desastre mental. No, no va. No va y no va. Y no va a funcionar. Gracias a Dios y gracias a que hay una organización que sí y una cosa que no va. No va porque hasta las mismas, hasta en la realidad objetiva, los exponentes individuales que quedaron sin nada que perder también saben que no sirven para nada. Que no sirven para nada, ¿no? Estos tipos que van presos, debe haber mujeres también, no sé, no escuché ninguna. Tampoco me interesa tanto escuchar esas mentes, esas mentes. Sí me parecía importante en un momento entender algunas líneas generales de esas cosas, pero no, tampoco me resulta muy, muy interesante escuchar a esa gente. Y al contrario, sí, una religión, una cultura que supuestamente no tiene nada que ver con mi cultura y sin embargo yo escucho a la Ayatollah y me siento bastante más identificada con su pensamiento que no quiero decir lo que pensé porque me da vergüenza ajena, pero me siento mucho más representada como persona que por ciertos exponentes del pensamiento occidental que realmente están. Mi gata acá acaba de hacer una. Hola, ¿cómo andas? Este gato no sé qué le pasa, está cada día más grande. Dale, entra. Vení, vení, hermoso, pero no. No, ahí no te podés quedar. ¿Podés salir del medio? Qué lindo que estás. Ay, se ofendió. No te hagas, no te hagas. Vos también estás hermoso. Bueno, ¿qué decir, no? ¿Qué voy a decir? Respecto a. No, ni para eso. No, nada ni para eso. Ahora, desde la perspectiva del laburo que hice, desde la perspectiva del laburo que yo hice,
a mí me tienen que devolver toda la que me robaron. Primero que todo porque sí, porque es mi derecho, el laburo que hice, porque digo, concretamente tengo una indemnización que me robaron directamente, pero además me tuvieron secuestrada no sé cuántos años, pero no solamente a mí. Y yo entiendo todo lo que lograron, digamos, respecto de lo que fue en algún momento mi familia, incluso lo que actualmente es mi familia. Yo entiendo que tuvieron unos logros bastante exitosos en términos del desastre que lograron hacer, pero no tenían 30 la gente de mi familia y el entorno que habían logrado en algún momento. No tenían 30 IP en country de Gran Buenos Aires, en Rosario, en México, en Estados Unidos. No, no, no. No había ninguno que laburara en Cancillería. Así que no me importa si a ustedes les parecía que ustedes eran que los loros son superiores a los seres humanos. A mí me gustan los loros. A mí me gusta. Y más ahora que sé que el loro también sabe que si tiene un amigo loro que no tiene para comer, le tiene que compartir. Entonces, si estás en... No, no, eso no lo voy a decir. ¿No? Pero digo, eh, me tienen que devolver lo que es mío. Porque les gané en toda la línea, todas las líneas de trabajo que hicieron. O sea, fueron inventando no sé cuántas cosas. Y era toda una mentira, las descubrí en toda la barbaridad que hicieron. Y a mí me tienen que devolver lo que me robaron. Porque no tienen opción aparte. Gracias a Dios. Después yo sí sé. No, en realidad es al revés. Yo no sé ser mezquina. Yo no sé ser una persona mezquina, egoísta, ególatra. Me quiero un montón, pero no, tampoco tanto. Ay, como que exageración. No, en serio. Me requiero, soy re piola, pero soy re buena persona y todo. Igual lograron un poco la cosa esa de generar esa mala onda, ¿no? De como desparramar esa envidia que le generó la situación y que generó el hecho mismo, porque se fueron generando esa situación. O sea, el hecho mismo de estar persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo a una persona todo un montón de años y haciendo daño y esto y lo otro. Y haciendo la gran... Mr. Magoo versión Mr. Magoo versión joven argentina. Versión joven peronista. Este,
y haber pasado todas las trampas y resuelto las cosas. Bueno, a mí me tienen que devolver lo que me tienen que devolver. Y no va a ocurrir bueno, basta. Yo no voy a seguir. Digo, eso mismo genera bronca, pero porque están todo el tiempo proponiendo esa cosa de, de competencia de competencia injusta, o sea, todo el tiempo generando una situación de una competencia, supuestamente una competencia absolutamente injusta, absolutamente desde cualquier punto de vista injusto, y perder en la propia competencia injusta en la que yo nunca me metí, porque yo no participé, yo no quería hacer eso, yo no quería meterme en eso, yo no quería tener nada que ver con eso. Pero al plantearse, o sea, eso, como inventar una guerra todo el tiempo que nunca tenía sentido, nunca tenía razón de ser, nunca había sido provocada, nunca tenía por qué estar ocurriendo de esa manera. Y encima perder en su propio juego malintencionado, malversado, o sea, todo ese desastre y claro, obvio que les va a generar envidia, bronca, esto, lo otro. ¿Cómo no les generaría eso? Si estuvieron todos estos años tratando de generar eso y cosas mucho peores. Pero yo con eso no tengo nada que ver. Yo con eso no tengo nada que ver. Así no es mi naturaleza. Yo no fui así nunca. No viví así nunca. Sí, los momentos de crisis, los momentos más terribles, sí. Tuve un poco de cada cosa, un poquito, pero siempre me autorregulaba porque no soy así, porque esa no es mi naturaleza. No estoy por abajo un loro. Louros. En brasilero quiere decir otra cosa, Lauro. Este, no me acuerdo. No estaba pensando si en latín, por ahí, puede ser, no me acuerdo. Este, bueno, creo que... Y eso también, ¿no? Como no es la publicidad. No es que vos repetís una mentira y se hace realidad. Repetís una mentira y a lo sumo hay alguna gente más que se la cree, pero puede pasar que repetís tanto una mentira que ya se pasa de vueltas y entonces se descubre la verdad. Y al funeral de Ali Khamenei y su familia, la paz sea con toda esa familia en el cielo y no lo dudo. Yo no sé, pero deben de haber andado los 30 millones de personas o más. Entonces no es que coimeas a todos y le decís cualquier cosa y corrompes y rompes y mentís y difamás y calumniás y decís cualquier cosa y voluntad y la voluntad de no sé qué
cosas, no sé ni qué llaman voluntad, no sé ni a qué le llaman voluntad. Porque la voluntad también es una característica espiritual, que no un espíritu disociado, no un espíritu disociado, no un psicópata, eso no es tener voluntad. Depende del nivel, en general, los psicópatas es gente manejada por demonios, no es voluntarios. No es un loco. Uy, yo soy re loco. Uy, sí, sos un loco. Sos un loco bárbaro. La voluntad también es una cosa muy especial. Estoy pensando en creo que es la línea 1 del hexagrama 42, creo. La voluntad cuando es voluntad de verdad, no es un espíritu. No es un psicópata, no es un demonio. La voluntad en serio viene de mucho, de mucho Dios. La voluntad en serio viene de Dios. La voluntad en serio. Así lo entiendo yo. Así lo siento yo, así lo vivo yo. La voluntad en serio viene de Dios. Cuando es así, totalmente inquebrantable. Cuando una persona es inquebrantable, viene de Dios. No es. Es. Oh, porque yo, porque yo, porque yo, y porque yo, y porque yo, y porque yo. Y parece paradójico que lo diga yo, que uso mucho el yo, la palabra yo. Pero no me quedó otra a mí, por la situación en la que me pusieron. Pero también me parece que terminó pasando esto. Bueno, yo respecto a esto tengo un entendimiento bastante particular, pero eso no importa ahora. Voy a decir lo que pensaba decir. Porque era necesario que no se borre, que no quede, no solo que no quede borrado el sí, pero hay algo de la integridad, no sé cómo decirlo. Porque de hecho también Fidel era un Fidel. También era, no, es. También Putin es un Putin, digamos. Lo que pasa que es distinto porque ahí adquieren responsabilidades y son conocidos una vez que adquieren esas responsabilidades, ¿no? Pero también, no sé, no sé. No sé, hay algo ahí que me parece que también era necesario porque en el sentido de
la cantidad de mujeres víctimas de trata de personas, las cantidades de los niveles de victimización de la infancia. O sea, como que había que encontrar un montón de senderos, de salida de situaciones individuales, donde el recurso fijo y persistente del psicópata de que se trate, porque siempre hay un psicópata en cualquier nivel de sometimiento y de opresión, siempre hay un psicópata o una psicópata que está oprimiendo, siempre, obviamente. Entonces, había que encontrar un montón de senderos donde esos individuos y esas individuas encontraran también esa fuerza en sí mismas, sin tener todo la potencia del colectivo. No me gusta decir colectivo porque a mí colectivo me remite al transporte público de pasajeros, no me remite a la sociedad o a la comunidad humana, me remite al transporte público de pasajeros. Eso, ¿no? Como que dentro, bueno, en la sociedad, en toda la sociedad, toda la comunidad humana, era necesario eso, que existieran esos caminos interiores conectados con Dios, pero interiores, porque los otros ya estaban, claro, ya teníamos esas líneas. Socialmente ya teníamos esas líneas, ya las teníamos hace cuánto. ¿Hace cuánto? En Argentina, hace 200 años. 200 años ya teníamos los pensamientos, las líneas ideológicas, las líneas directrices del mejor futuro, hoy el mejor futuro. Bueno, estoy exagerando en términos de puntualmente lo que es esta actualidad con los niveles de tecnología y todo eso. Pero digo, a nivel humano, a nivel necesidades humanas el lichime es tan raro. Me dice cosas que entiendo un montón de veces, ¿no? Entonces ayer o anteayer, no me acuerdo, me volvió con el hexagrama 48. Y tiene que ver con esto que estoy diciendo también. Como que vuelve una y otra vez, vuelve a tener un sentido en la situación. Pero las líneas a nivel social ya las sabíamos hacía cuánto. Pero había caminos individuales para salir de esos desastres que ya habían ocurrido y que todavía no sabíamos cómo frenar. Y se fue y terminó en una cosa que no tiene precedente. Secuestraron a un presidente con la mujer. Lo secuestraron. ¿Y cómo hace Venezuela? Después cuando le tiran lo que le tiraron. ¿Cómo hacen? Tienen a un rehén con la esposa, 2 rehenes. Y les rompen 2 ciudades porque
porque se quieren quedar con algo con lo que no se van a poder quedar. O no se van a poder quedar o no lo van a poder usar. Porque los seres humanos no estamos para mantener reptiles. Ni de este plano ni del otro plano. Está bien, los bichitos, ¿no? Está todo bien con los caimanes, los cocodrilos. Tienen que estar donde tienen que estar, pero no van a estar manejando la humanidad porque no pueden. A mí uno que me gusta mucho es la lagartija. Acá se dice lagartija. No, estoy confundida. No, porque me hace mucha gracia que le dicen lagarta. Le dicen lagarta. En brasilero le dicen lagarta a lo que acá le decimos gata peluda. Ese bicho peludo. Le dicen lagarta. Bueno, pero no, yo digo la lagartija, el chiquitito. Qué lindo es ese bichito, me encanta. Odio cuando mis gatos atrapan uno de esos. Me da una bronca. Una vez pude salvarle a una de las fauces de uno de estos. Ya estoy hablando de pavadeces. No, eso digo, que los animalitos está bien, que estén donde tienen que estar, ¿no? Pero no gobernando. Bueno, son animalitos. No sé qué pasaría si pones un cocodrilo al lado de otro cocodrilo y les tratás de dar unas monedas. Me parece que no vas a tener suerte con los cocodrilos, ¿no? Les tratás de darle unas monedas, unas arandelitas al cocodrilo y al otro cocodrilo y tirarle un churrasco. No sé si va a funcionar. Bueno, buenas noches. Me voy a descansar.